En Casa con Dios, abre los cielos, con el líder Jimmy Chamorro. Buenas noches, bienvenidos a Abre los cielos, el último espacio del día en torno a Dios, y bienvenidos al especial del viernes. ¿Cómo hizo Noé con todos los animales en el arca? La pregunta es, ¿caben todos los animales en el arca? ¿Cómo hizo para alimentar a todos los animales en el arca? ¿Cómo hizo para contener a los carnívoros de no comerse a su presa si estaban allí? ¿Cómo hizo entonces Noé allí? ¿Será que todos los animales efectivamente estuvieron en el arca? Cuando Dios le dice que construyó un arca, no hay que olvidar que Noé tardó 90 años, casi un siglo, en construir el arca, con todas las especificaciones que Dios le dijo, pero también sabiendo para qué era el arca, para quiénes era el arca. Por supuesto, para su familia, para él, o sea, su esposa, sus 3 hijos, las esposas de ellos, y por supuesto para él mismo, pero también para los animales. Los detractores de la historia bíblica del diluvio, de Noé, pues ellos no cesan de burlarse de este relato. Les parece una historia muy simpática, muy bonita, inclusive pues hasta han hecho películas de todo esto. Y se burlan de la idea de que unas pocas personas lleven a cabo todas las tareas del cuidado de los animales durante un año. Sin duda, hubiera sido una tarea terriblemente abrumadora, considerando la cantidad de animales, pero también las terribles circunstancias que estaban allí. Imagínense, una cuarentena, pero dentro del arca. Si usted cree que la cuarentena usted lo está enloqueciendo, pues imagínense tan solo Noé, pero además rodeado de todos los animales y con todas las circunstancias. ¿Cómo alimentarlos? El excremento, por ejemplo. Tanto que hay que formularse aquí. Pero ¿hubiera sido esto imposible? En la pregunta. Estudios anteriores han demostrado que el número total de animales aquí en cuestión es menor que los millones que imaginan los detractores. Porque no hay que olvidar algo, la precisión de lo que dice la palabra de Dios. Se le dijo a Noé que llevara 2 de cada tipo de animal a bordo. Eso fue lo que le dijo. Probablemente representados por las familias o por los géneros de hoy en día. Y no pues de todas las especies. Por ejemplo, no llevó toda la variedad, o más bien todo tipo de perro, por ejemplo. Porque los perros incluyen muchas especies. Y no me refiero simplemente a las razas. Porque tan solo de una pareja, si de una pareja de hombres, pues de ahí ha salido toda la variedad que hoy tenemos en nuestra piscina genética. Pues con los animales sucede algo similar. Estos son temas que ya hemos abordado, por cierto, en ocasiones anteriores. Pero el tipo de perro incluye el perro doméstico, el lobo, algo que conocen algunos países del mundo, el dingo, el coyote, etc. Tan solo bastaba con llevar un tipo de perro, o sea, una pareja de ellos.
Después, obviamente, de ahí ya viene la diversificación. Entonces, esa es una primera respuesta, pero no es suficiente. Además, también hay que anotar que la mayoría de los tipos de animales son pequeños. Solo unos pocos o unas pocas docenas son grandes, lo que hace que el tamaño promedio sea el orden de un gato. Aquí hay un personaje que podemos aquí referenciar, John Woodmorby. John Woodmorby, la historia es bastante interesante. Yo no lo conocía a él, sin embargo conocía a compañeros de él, contemporáneos de él, que me hablaron acerca de este hombre. John Woodmorby, pues él sí crea firmemente que en el principio Dios creó, y tuvo varios escritos. Por cierto, este apellido Woodmorby, él se lo cambió, porque lo identificaban en un momento dado y con ello no le permitían, por cierto, culminar o continuar con estudios de doctorado o postdoctorado, por el simple hecho de no sus capacidades, que las tenía sobradas como un hombre de ciencia, como un investigador académicamente brillante, sino simplemente por su creencia. Entonces eso lo cambió y se quedó así, Woodmorby, que cada uno de ellos representa profesores que él tuvo, entre ellos Moore, de Morris, del profesor Henry Morris, a quien sí tuve la oportunidad de conocer, entre otros. Él escribió un libro que se llama El Arca de Noé, un estudio de viabilidad. Y él analiza con profundidad este tema. Bueno, ahí les dejo también la referencia. La gran mayoría de los animales de hoy en día, por cierto, viven en el mar. La inmensa mayoría, y no necesitan estar a bordo. Pero también aquí hay algo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que no era un hombre inteligente? ¿O era un bruto? Pues claro, solo un hombre como Noé pudo diseñar eso que Dios le entregó. Cuando Dios le dice que deben ser 2 de cada tipo, bueno, estoy aquí usando ese término para poder comunicarme adecuadamente. Entonces, ¿ustedes qué creen que hizo Noé? ¿Usted qué haría en el lugar de Noé? Pues uno los tomaría en su estado más pequeño. Por ejemplo, yo no tomaría un león hecho y derecho, como decimos hoy en día. Lo tomaría pequeño, al igual que una leona. Mínimamente hay que ser inteligente para caer en cuenta que eso fue lo que hizo. Lo que pasa es que los escépticos están tan obsesionados con ello que bloquearon su mente a algo que es tan evidente y tan obvio. Y así lo podríamos decir de una jirafa, de un elefante. Entonces el promedio sería hasta más pequeño que el de un gato. Con eso evitamos también caer en todo ello de la depredación a bordo. Pero esa no sería la única razón que evitaría la depredación. Al final estuvieran allí, pues algo así como un año. Ahí comenzarían a crecer, pero estarían pequeños. Por lo tanto, también su ingesta de alimentación sería pues mucho menor, naturalmente. Al igual que, pues por supuesto, los excrementos. Y todo. La mayoría además vive en el mar, como así lo hemos dicho, no necesitan estar, por supuesto, a bordo. Pero, ¿qué hay de los que están allá adentro? Independiente de todas las circunstancias que aquí hemos mencionado. Que poco a poco ya vamos entendiendo el tema. Porque esto no es una fábula. Están ahí encerrados, ahí durante meses, los que están adentro. Ahí estaba Noé con su familia. Estaban allí. Y estaba el arca. El arca.
Estaban ellos ahí rodando con el arca, cabeceando con el arca, rodeado por el ruido de la tormenta y por la presencia de animales también. Génesis 7, 21 y 22 dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento, espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió, salvo lo que había en el arca. Surge la pregunta nuevamente, ¿cómo se la arreglarían? Por ejemplo, los carnívoros. Bueno, aquí ya hemos dado una respuesta, creo que muy significativa, casi tan obvia que a veces uno dice, bueno, ¿y cómo no pensé en ella antes? Es bien sabido que todos los animales pueden sobrevivir con una dieta sin carne, todos. Además de ello, como si ya algunas respuestas que se han brindado no fueran suficientes. Se debe tener cuidado para satisfacer sus necesidades nutricionales, pero es posible. Inclusive algunos carnívoros eligen un estilo de vida vegetariano. Bueno, esto se ha demostrado también, bajo cierto tipo de circunstancias. Otros animales y otros estudios en animales han señalado que algunos animales, como por ejemplo ¿el oso qué hace? Como aquel oso que ingresa a la cueva. ¿Qué es lo que hace? Son las primeras cosas que uno aprende como niño. Bueno, hay obviamente lo que llamamos tiras cómicas de niños, como por ejemplo, ¿recuerdan? Como por ejemplo aquel oso yogi. Ese oso yogi, que seguramente con Bubu hacían pilatunas, pero también tenían su tiempo de hibernación. Y muchas veces cuando se dice, oiga, como que duerme más que un oso, algunos dicen león, bueno, el oso está no durmiendo, sino que está hibernando. Bueno, la hibernación les permite sobrevivir a tiempos de estrés, que es indebido. Les permite. Como por ejemplo, el invierno, es un tiempo estresante. Entonces viene la hibernación también. Por eso este tema de la hibernación hay que tenerlo aquí a colación. Muchos otros animales, y quizás casi todos, pueden entrar en un periodo de relativo letargo, o lo que llamamos estivación, que es un letargo, cuando se enfrentan a un peligro que no pueden superar y que no pueden huir. Entonces entran en letargo. ¿Ese letargo qué es? Como decimos hoy en día, es que estoy como un zombie. Es un letargo. El cuerpo es inteligente, el cuerpo inclusive de un animal. De repente están dentro de un arca. Se mueve de un lado para el otro. Ellos están ahí, sometidos seguramente a una situación que no conocen. Lo identifican como un peligro. Y entonces entran en letargo, un periodo. Y cuando se entra en letargo, pues entonces se gasta menos energía. Cuando se entra en letargo, requieren un mínimo de comida en ese estado. Y requieren un mínimo inclusive de movimiento, entiéndase de ejercicio, pero también excretan poco. Miren cómo se va dando el efecto dominó. En tal estado, por cierto, se ignoran las tendencias agresivas también, cuando se está en letargo. La presencia de una situación común y abrumadora elimina las relaciones anteriores entre depredadores y presas. Pero aquí vemos que la palabra de Dios en realidad apunta a tal situación. Se le dijo a Noé que construyera un arca equipada con habitaciones, con aposentos. ¿Para quién? Para los animales. Entonces, como si esto fuera poco, estarían el uno separado del otro.
Allá van ya varias explicaciones que nos explicarían un poco acerca, o mucho, acerca de la relación depredador y presa. Por lo menos 3 de ellas. Además de otras razones, que nos dan a entender el cómo podrían caber todos los animales en el arca. Génesis 6, versículo 14 dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Bueno, ahí la vas a asegurar. Bueno, eso obviamente que ya sabemos que era necesario, como así hoy se ha aprobado por lo que era propio del arca, para mantener el arca dentro segura pues obviamente del agua tan agresiva, la cual estaba rodeándolos. Necesitaba hermetizarlo, sellarlo. Harás aposentos en el arca. La palabra original bíblica en el Antiguo Testamento se traduce en todas partes como nidos. Como por ejemplo, en Deuteronomio 32 dice, versículo 11, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Aquí es donde se aplica a las aves, pero también se aplica a un lugar de descanso y seguridad para los humanos. Las palabras de Job dice en Job 29, 18, decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Bueno, ya es el contexto, por supuesto, de Job. Lo importante es lo que la palabra de Dios aquí traduce, incluso en el Antiguo Testamento. Aquí viene una pregunta. ¿Es esto una indicación de que los animales debían simplemente acurrucarse y esperar hasta que el peligro pasara? ¿Esto es una indicación de ello? La verdad es que no hay forma de saberlo. No hay forma, claro, porque este fue un evento único. No es repetible, ni es comprobable en el presente. Y el único que sabe no nos dio todos los detalles. ¿Y saben por qué no nos dio todos los detalles? Porque no lo consideró necesario. No porque este es un tema menor en la Biblia, no. Porque lo que dice la palabra de Dios y lo que Dios ahí nos reveló es más que suficiente información para nosotros, para darnos cuenta de lo que ahí ocurrió y de lo posible que así fuera. O sea, que efectivamente así ocurrió. Eso es. ¿Es posible entonces que todos estén allí? Claro que sí. Había espacio suficiente para alimentar a los animales durante todo ese periodo de tiempo, pero claro que sí. Pero por supuesto. Todo lo necesario, de ahí entendemos de por qué la magnitud del arca, donde estaría Noé, su esposa, sus 3 hijos, las esposas de ellos, los animales, 2 de cada tipo, macho y hembra, pero también espacio suficiente para la alimentación necesaria a lo largo de todo ese tiempo, allí en el arca. Dios pudo haber también causado, por ejemplo, una hibernación, si la hibernación es propia en los animales, en unos más que otros, o en muchos animales. ¿Será que Dios pudo haber causado también una hibernación sobre aquellos animales desde el punto de vista sobrenatural y puntual durante ese periodo de tiempo? No lo sabemos. Pero todo está dentro de la posibilidad. Tenemos todos los elementos para hacer posible y plausible que así efectivamente ocurrió.
Un pensamiento final. El origen de esta misteriosa capacidad de hibernación no tiene una explicación clara en la ciencia, no la tiene. Este tema de la hibernación se ha estudiado demasiado, muchísimo, por diferentes ramas de la ciencia. Y nuevamente, no podemos suponer que el amoroso creador dotó a los animales a bordo del arca con este mecanismo de supervivencia. No lo sabemos. Probablemente no había necesidad de tal habilidad antes del diluvio. No era necesario. Pero es posible que ahí se manifestó durante un tiempo de peligro para los animales. O así ellos lo podían interpretar. Y que el Dios amoroso y el Dios bueno no los sometería a un estrés innecesario, un sufrimiento, mientras estaban en el arca. Un Dios amoroso, un Dios sabio, no los podía dotar a bordo de ese mecanismo. La hibernación es un mecanismo seguro de supervivencia. Eso sí lo sabemos hoy en día. En medio de un entorno que es hostil y peligroso. Es decir, aquellas preguntas entonces que escribir en un papelito. Para cuando uno se vaya al cielo, se la pregunta al Señor. Bueno, yo tengo varias. Bueno, lo aclaro, este papelito pues obviamente que es simbólico, porque ese papelito no va a subir al cielo. Pero que es interesante preguntarle al Señor, son aquellas curiosidades. No, yo le voy a preguntar al Señor cosas más interesantes. Tenemos toda la eternidad para preguntarle de todo al Señor, o sea, además con el Señor nunca se nos van a agotar las preguntas. Oiga, no, Jimmy, yo me vino al Señor allá diciéndome, a ver, Jimmy, no, a ver, te doy apenas 3 preguntas y ya me llegaste hasta aquí con tu preguntadera. Ya la última, pues claro que no, yo tengo demasiadas y yo quiero formulárselas al Señor. De esas sí, pues de esa sí eso no me va a escapar. Todos los animales de hoy descienden de los del arca y todos son herederos de esos animales que salieron del arca. Dado que la ciencia secular, aún nuestra ciencia normal, la ciencia que es verdadera ciencia, no tiene una explicación mejor para su origen. Esta suposición que se ajusta a todos los hechos debe tenerse debidamente en cuenta, como por ejemplo el tema de la hibernación. Pero lo que la ciencia sí tiene respuesta es que mirando todos los escenarios, mirando las medidas, mirando los detalles de las habitaciones, de los aposentos, asumiendo que Noé es una persona inteligente y sabia, y por supuesto que eso no es una premisa descabellada, sino por el contrario, la aceptamos como tal. Entonces encontramos que todo el escenario, con todos los detalles, los cuales se derivan de este escenario, hacen que efectivamente, si es posible, que en el arca estén todos los animales. Y que por lo tanto, la historia del diluvio no es una fábula, es una historia real. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Señor y Dios es tan real esta historia, como todas, porque tu palabra es fiel, mi Señor. Dios, porque tú eres sabio. Señor y Dios, y con tan solo observar y con tan solo leer tu palabra, con
tan solo un poco de entendimiento, Señor, no tengo otra alternativa que decir sí, Señor. ¿Por qué se burlan aquellos escépticos? Por el contrario, se burlan porque no tienen conocimiento de ti y de tu palabra. Y no les interesa tomar en serio tu palabra porque entonces tendrían que reconocer que detrás de tu palabra hay un autor y ese autor eres tú, ante quien deben rendir cuentas. Y eso jamás lo van a aceptar, mi Señor y Dios. Señor, gracias, porque así como tú salvaste a Noé, a su familia, aún a los animales ahí en el arca, así, oh Dios, es como tú siempre me salvas a mí. Gracias, oh Dios, porque estoy, Señor, siempre en tus manos y estoy bajo tu protección y cubierto siempre por tu amor. Ahora bendice a cada uno de tus hijos en esta noche. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en nuestro especial del viernes. Nos vemos nuevamente el lunes aquí en Abre los Cielos. No olvidemos, lunes a viernes, 9 de la noche, hora Colombia, hora Ecuador. Dios los bendiga. En Casa con Dios, abre los cielos, con el líder Jimmy Chamorro.